Muchas gracias por seguirme acompañando en esta bella historia, la cual la considero importante para que todos nosotros como diseñadores de líneas, linieros les llamo yo, sepamos un poco acerca de la historia de lo que diseñamos, lo que hay detrás de algo tan sencillo como prender y apagar la luz, para que desarrollen la conciencia, la cultura de la responsabilidad de hacer un uso racional, un uso responsable de la energía eléctrica. Todos sabemos el enorme esfuerzo, el enorme trabajo y a veces lo peligroso que es traer la energía eléctrica a nuestros hogares. Así que les agradezco que continúen conmigo en este video. Después de este seguirá la tercera parte, es un video largo, así que espero lo disfruten. Ambas ideologías, DC y AC, directa y alterna, tenían sus propios problemas a enfrentar y solucionar internamente. Edison tenía el problema de que la corriente directa tenía muy poco alcance y pronto no le sería posible cubrir la demanda de carga, pues necesitaba de grandes cantidades de dinero para instalar más y más plantas generadoras, de modo que el tamaño de su capacidad de servicio y por tanto de clientes era reducida y con problemas financieros para poder expandirse. Por otra parte, Tesla tenía la ventaja que su sistema de corriente alterna, que funcionaba con grandes voltajes, sería capaz de energizar no solo a la ciudad de Nueva York y zonas aledañas, zonas cercanas, sino que tenía el potencial de energizar a toda la costa este y centro del país con pocas plantas generadoras. Sin embargo, el trabajar con altos voltajes, con voltajes elevados, Tesla tenía el problema de la seguridad pública, pues la corriente alterna, como todos lo sabemos, es capaz de matar a cualquier ser humano, de modo que no podía competir con un sistema que pusiera en riesgo la seguridad de la población. De tal modo que Tesla debía encontrar una forma de poder transmitir energía eléctrica a grandes distancias a base de alto voltaje, pero hacerla lo suficientemente segura para su suministro final a los clientes. Debía encontrar una solución a esto y rápido. En Budapest, Europa, existieron otros dos personajes clave, muy clave, para que los sistemas eléctricos actuales sean seguros para el público y poco o casi nada se habla de ellos. Lewis Gallard y John Gibbs, francés e inglés respectivamente, fueron quienes por primera vez idearon un dispositivo que trabajaba a base de bobinados múltiples, el cual sería análogo a lo que hoy en día conocemos como una bomba de agua, pero para una aplicación eléctrica: el transformador eléctrico. Posteriormente, este principio será utilizado por los ingenieros húngaros Miksa Deri, Otto Tistus Blathy y Karolov Szpernowski, quienes perfeccionarían el dispositivo en 1885 y lo llamarían modelo DBZ, por sus siglas de los apellidos de sus inventores. Las patentes de Gallard y Gibbs, así como las del modelo DBZ, fueron compradas por George Westinghouse, quien a su vez encomendó su rediseño para uso comercial al físico americano William Stanley en 1886. Stanley encontró la manera de convertir aquel dispositivo de transformación
en un potente equipo capaz de elevar el voltaje producido en el lado generador para ser enviado a grandes distancias hacia el lado receptor, en el cual se reduciría el letal alto voltaje a un nivel que fuera seguro para su uso tanto industrial como doméstico. Había nacido el elemento clave para que la transmisión de energía eléctrica a base de corriente alterna fuese posible, pero sobre todo segura. El transformador de potencia. Y con ello nació la industria hoy llamada subestación eléctrica. Por su parte, Edison, con el propósito de eliminar a su competidor Nikola Tesla y su filosofía de corriente alterna, recibió por parte del gobierno una solicitud para desarrollar un sistema de ejecución de los presos condenados a muerte de una manera instantánea, sin dolor, pues querían reemplazar lo que era la horca, que era una forma muy violenta de morir y ser ejecutado. Edison tuvo la visión de mostrar algo que fuese una muerte instantánea a base de la tecnología rival, corriente alterna, y de esa manera probar al público la peligrosidad de la corriente alterna. En agosto, el 6 de agosto de 1890, en la prisión de Auburn, Nueva York, se utilizaría por primera vez la silla eléctrica de ejecución. Y su primer víctima sería el convicto por homicidio William Kemmler, a la edad de 30 años. Este fue un triste y salvaje episodio en el desarrollo de los sistemas eléctricos de transmisión, pues Kemmler fue sometido a la aplicación de alto voltaje en su cuerpo. A las 6:38 de la mañana entró a la sala de ejecuciones y antes de sentarse se dirigió a la audiencia diciendo: señores, les deseo buena suerte, creo irme a un buen lugar y estoy listo para irme. Mientras le colocaban los sujetadores, William le decía al oficial que lo preparaba: tómalo con calma y hazlo correctamente, no tengo prisa. Y el oficial Thurston le dijo muy amablemente: adiós, William. Y se cerró el switch. Un voltaje de 1000 volts, un kV, pasó por el cuerpo de William. Ya se podrán imaginar lo que ocurrió. Con 127 volts que nos da una descarga en casa, ¿qué es lo que sucede? Ahora imagínense con 1000 volts. Entonces se creía había muerto por la descarga, pero después de que el doctor Edward Charles Pinska lo revisó, se dio cuenta que William seguía respirando, de modo que ordenó una segunda descarga, pero ahora con 2 kV, 2000 volts. Inmediatamente el lugar se llenó de un terrible olor que era imposible respirar. Después de 17 largos segundos, William Kemmler había muerto de una manera más violenta y salvaje que si lo hubiesen colgado. Después de este trágico suceso, Edison fue relacionado directamente con él y le resultó contraproducente, ya que Nikola Tesla y su corriente alterna no fueron relacionados de ninguna manera con este lamentable acontecimiento. Paralelamente,
en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, la Compañía Eléctrica del Niágara imaginó un sistema de generación masiva, aprovechando el inmenso caudal de las cataratas del Niágara para construir lo que sería la primer planta hidroeléctrica a gran escala. Sería la planta hidroeléctrica Adams, construida en 1895 en honor al empresario Edward Dean Adams, quien tuvo la valentía de arriesgar capital para la construcción de un proyecto de grandes magnitudes. La Compañía Eléctrica del Niágara tenía un gran dilema: decidir el tipo de sus generadores, y solo había dos opciones: alterna o directa. De modo que se formó una invitación tanto a George Westinghouse como a JP Morgan para competir por lo que sería la batalla final y decisiva por la supremacía en la industria eléctrica, no solo de aquella época, sino de por vida. Cada empresario empezó a preparar sus ofertas. Westinghouse y Tesla, junto con la incorporación del transformador de potencia a su sistema, armaron una oferta a base de elevar el voltaje a la salida de las turbinas para así poder transmitir la energía a grandes distancias para después reducirla y ser distribuida a los usuarios comerciales, domésticos e industriales. JP Morgan, por su parte, al darse cuenta de que la corriente directa pues no podía competir técnicamente contra la corriente alterna por la limitación en la distancia de transmisión, comenzó a tener pláticas con su equipo de trabajo sin incluir a Edison. Es decir, JP Morgan instrumentó la forma de eliminar a Edison de la competencia por el proyecto del Niágara y con ello sacarlo de la industria eléctrica. En 1892, JP Morgan fusionó las entonces empresas de Edison, que eran la Edison General Electric y la Thomson Houston Electric, para crear el hoy tan conocido imperio de General Electric. Finalmente, el contrato fue otorgado a George Westinghouse, quien estaba sumido en serios problemas financieros y fue incapaz de cubrir el pago de las patentes y comisiones por las invenciones de Nikola Tesla. Entonces, gracias a esta situación, JP Morgan sometió a George Westinghouse para que le entregase el control de las patentes de Nikola Tesla, poniendo en riesgo la implementación de su sistema de corriente alterna. Entonces, como mencioné al inicio de esta serie de videos de historia, Tesla se caracterizaba como una persona quien, antes de perseguir la riqueza, prefería el bien para la humanidad, y debido a esto tomó la muy difícil decisión de renunciar a los pagos que le correspondían por sus contratos con Westinghouse. Esa era la única manera de salvar a su empresa y con ello la implementación del sistema de corriente alterna como el estándar que conocemos hasta el día de hoy y sobre el cual se basan todos los sistemas tanto de generación como de transmisión y transformación en el mundo. Al terminar la construcción de la planta generadora Adams, se puso en servicio la primera línea de transmisión en corriente alterna, transportando 37 megawatts a los increíbles 11 kilovolts, 11 kV, en dos fases y con 25 Hz de frecuencia y con una longitud de 25 millas, llegando hasta la ciudad de Buffalo, Nueva York, en 1895. Con todo esto, Tesla
logró ver cómo su más grande sueño se materializaba, pero lo vio desde las más lejanas gradas, ya que nunca vio ningún tipo de ganancia económica por sus grandes invenciones. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943, de la misma manera que había vivido desde su niñez, solo y pobre. Un final muy triste, podría llamarlo injusto, para alguien quien la historia no lo ha difundido tanto como a su competidor Edison durante tantos años. Hasta en la actualidad se está empezando a difundir con más frecuencia. A partir de este momento, JP Morgan, encabezando a General Electric, cambió por completo su filosofía, adoptando el modelo AC, corriente alterna, e invirtiendo en numerosos proyectos en los Estados Unidos, convirtiéndose en la industria eléctrica más grande del mundo de aquella época, y al día de hoy sigue siendo una enorme empresa General Electric. Con ello se venció a otro rival importante de aquella época, John D. Rockefeller, quien vio la caída total del queroseno como el medio de iluminación, pero Rockefeller entraría en otra etapa de negocio mucho más importante y mucho más lucrativa, que continúa vigente hasta nuestros días. Una sustancia que era el desperdicio de producir queroseno, el cual no sabían qué hacer con él y era extremadamente volátil. Y lo bautizó con el nombre de gasolina. Y con ello se impulsaría a otro gran personaje de la industria. Acertaron. Henry Ford y la industria automotriz. Esta fue la historia de cómo se llegó a la tecnología en la cual se sustentan los sistemas de transmisión de energía a nivel mundial y la base de cualquier otra industria. Si no hay industria eléctrica, no existiría la industria automotriz, ni la industria textil, ni la industria alimentaria, industria agropecuaria, no habría trenes eléctricos, ni tampoco existiría la industria de la aviación, no habría industria espacial tampoco, y sin ello, la industria de las comunicaciones, como las conocemos al día de hoy, internet, email, WhatsApp, etc., simplemente no existirían. Y con lo cual, el mundo en el que vivimos, pues yo no sé cuál sería, pero no sería el que conocemos. Y todo gracias a dos hombres que se enfrentaron el uno al otro, cada uno con su propia ideología y sus propios principios, que defendieron hasta el final. Nikola Tesla, Thomas Alva Edison. En el siguiente video o serie de videos veremos cómo se expandió esta tecnología a otras naciones, a otros continentes, para dar paso a lo que conocemos como el mundo moderno. Gracias por su amable visita. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, sus likes. Espero hayan disfrutado de esta pequeña semblanza de historia que traté de armar para ustedes, tanto como yo he disfrutado, tanto en mi tarea de investigación como en mi deleite de platicarles un poquito acerca de esta hermosa historia. Así que no se pierdan la siguiente serie de videos, son varios, en los cuales, como les comentaba anteriormente, veremos cómo se expandió esta tecnología hacia el mundo para desarrollar la enorme tarea de cablear al mundo. Ingeniería de líneas de transmisión TV, capacitación para energizar al mundo.